Bueno, en este vídeo vamos a continuar resolviendo el examen de selectividad de Química de Andalucía de junio de 2014, la opción A. En vídeos anteriores ya hemos resuelto el 1 y el 2, pues ahora vamos a resolver el ejercicio 3. El ejercicio 3 es este, es del tema de equilibrio, más concretamente del principio de Chatelier, con lo cual yo creo que tuvieron bastante suerte porque los equilibrios que caen de problemas en vez de teoría de estos suelen ser bastante difíciles. Bueno, dice, en el equilibrio carbono más hidrógeno para dar metano se desprende una entalpía de 75 kilojulios. Prediga razonadamente cómo se modificará el equilibrio cuando se realicen los siguientes cambios. El apartado A nos dice una disminución de la temperatura. Vale, para esto hay que tener en cuenta que la reacción, en el sentido en que te la dan, te dicen esta reacción carbono cuando reacciona con el hidrógeno y da metano, tiene una entalpía negativa, es decir, es exotérmica, ¿no? Esto es en este sentido, cuando se forma el metano. Por tanto, en el sentido contrario, será endotérmica, es decir, absorbe calor. Exotérmica desprende calor, endotérmica absorbe calor. Por tanto, si nosotros lo que hacemos es disminuir la temperatura, bueno, nosotros no. Si se disminuye la temperatura, ¿cómo se afecta el equilibrio? Pues si disminuye la temperatura, el equilibrio se va a desplazar hacia donde esa temperatura vuelva a aumentar. Entonces, ¿en qué sentido se va a desplazar la reacción? Pues hacia donde se desprenda calor, para que esa temperatura aumente. Por tanto, hacia donde la reacción sea exotérmica. En nuestro caso, ¿hacia dónde la reacción es exotérmica? Hacia la derecha. ¿Vale? Entonces la reacción se desplaza hacia la derecha. Bien. Apartado B. ¿Cómo afecta la adición de carbono? Tú tienes este equilibrio, carbono más 2 moléculas de hidrógeno para dar metano. Y te dice, si tú le añades más carbono, ¿qué pasa con el equilibrio? Bien, pues el equilibrio, igual que antes. Digamos que el objetivo del principio de Le Chatelier, o en lo que se basa este principio, es que las condiciones que tú le cambies a ese equilibrio, pues el equilibrio se va a desplazar hacia un lado o a otro, de forma que esas condiciones vuelvan a estar como estaban antes. Entonces, si tú le aumentas la temperatura o disminuyes, como hemos visto antes, ¿qué va a hacer el equilibrio? Pues va a intentar volver a aumentar esa temperatura. En este caso, tú le añades carbono, ¿qué va a intentar el equilibrio? Pues que ese carbono se vaya consumiendo. En esta reacción, ¿en qué dirección se consume el carbono? Pues hacia la derecha, ¿no? Ya que el carbono lo tenemos aquí, hacia la derecha se va consumiendo para formar ese metano. Entonces, si le añades más carbono, el equilibrio se va a desplazar más hacia la derecha para que ese carbono de más, digamos, reaccione con el hidrógeno para dar metano. Y volvamos a tener las mismas cantidades de carbono que teníamos antes. Bien, el apartado C, pues más de lo mismo. Aquí te dice, ¿qué pasa si? Bueno, dice una disminución de la presión de hidrógeno manteniendo la temperatura constante. Te dice esto de la temperatura constante porque si la temperatura varía, pues puede variar la entalpía y tal. Bueno, eso no nos interesa. Simplemente saber que te está preguntando que hacia dónde se desplaza el equilibrio cuando disminuye la presión. Te dice la presión de hidrógeno, pero bueno, si disminuye la presión de hidrógeno, en general disminuirá la presión de ese, imaginemos un recipiente donde tenemos el carbono y el hidrógeno, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo mismo que si te dijeran disminuye la presión? Simplemente. Pues entonces volvemos a lo mismo. Disminuye la presión, ¿qué va a hacer el equilibrio? Desplazarse hacia donde sea, de forma que esa presión vuelva a aumentar. ¿Cómo aumenta la presión? Pues cuanto mayor número de moles tú tengas, mayor presión tendrá.
de moles gaseosos estoy hablando siempre, ¿eh? Pues tú imagínate que tienes un recipiente, bueno, dos recipientes, ¿vale? De 1 litro cada uno, se supone que son iguales, con 4 moles. Los dos. O sea, no, perdón. Este con 4 moles y este con más. Vamos a ponerle mucho más, ¿vale? Entonces, este como tiene menos moles, se ve claramente, si estamos hablando de moles gaseosos, que aquí va a haber menos presión que aquí, ¿no? Están menos presionados. Entonces, para aumentar esa presión, el equilibrio se va a desplazar hacia donde haya más moles gaseosos. ¿Vale? Borro esto y escribimos aquí la reacción. Y importante, el carbono es sólido, por tanto, para las presiones no lo tenemos en cuenta. Entonces tenemos 2 moles de hidrógeno gaseoso y por este lado solo 1 mol de metano. Me da igual la molécula que sea, tú lo que tienes que tener en cuenta es el número que hay delante, los moles. En este lado tenemos 2 moles y en este lado, como no tenemos nada, es como si hubiese aquí 1 mol. Entonces, ¿hacia dónde se va a desplazar el equilibrio para que esa presión vuelva a aumentar? Hacia la izquierda, porque hacia donde se generan más moles gaseosos. Bien, pues con esto ya hemos acabado el ejercicio, que hemos dicho que era el ejercicio 3. Y nada, bueno, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.